Entremos a la palabra del Señor, hermanos. Estamos en el libro de Amós. Es la tercera prédica en esta serie. Ya hoy nos toca el capítulo 3 de Amós. Estamos en esta serie titulada Amós, el subtítulo Adoración y justicia a la manera de Dios. Adoración y justicia a la manera de Dios. Este no es una serie, hermanos, que pareciera ser una serie motivadora, una serie que nos anime, que nos levanta, que digamos, yo quiero ir a la iglesia el día de hoy porque yo sé que estamos en el libro de Amós y voy a recibir una motivación, voy a salir más motivado de allí. Hermanos, pero son series que son necesarias, series de confrontación en nuestras vidas, que nos mandan a analizarnos, que nos invitan a poder examinar lo que hay en nuestras vidas. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a ver este mensaje que se titula El Dios que advierte juicio. Obviamente, cuando decimos el Dios que advierte juicio, nuestra mente rápidamente se va a la palabra. ¿Cuál palabra pensó usted? Juicio, castigo. Pero es un Dios, hermanos, que advierte. Y esa palabra de advertencia es una palabra que no debemos de simplemente brincar. Debemos de comprender, hermanos, que tenemos a un Dios que advierte. Porque es un Dios de misericordia. Porque es un Dios que nos ama, que no quiere vernos sufrir, que no quiere vernos tropezar por diferentes situaciones. Por eso Él advierte a aquellos que son de Él. El día de hoy vamos a estar viendo este capítulo 3, hermanos. Vamos a dividir el mensaje solamente en dos. La primera parte del bosquejo es de los versículos 1 al 8. Ahí vamos a examinar el Dios que no excusa a quien escoge. El Dios que no excusa a quien escoge. Y vamos a ver los versículos 9 al 15 con el Dios justo que castiga y disciplina. El Dios justo que castiga y disciplina. Hace mucho tiempo, hermanos, muchísimo tiempo, cuando yo era joven o menos joven que lo que estoy, tocaba en grupo musical. Ese grupo musical, no le voy a decir el nombre de ese grupo musical, a mi esposa se lo olvidó, mis hijas no lo saben, así es que ni les vayan a preguntar a ellos, pero los cantos están en YouTube. Hay un canto que cantábamos de composición nuestra que decía algo así más o menos, decía Cristo, y mencionaba Cristo, Cristo, Cristo. Éramos un grupo así como de estilo mexicano, balada, tocábamos a veces unos cantos con un poquito así como de ritmo de cumbia, y este era uno de ellos. Decía Cristo, 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 Cristo viene ya. Viene por un pueblo o por su pueblo que le ama de verdad. Hasta eso podemos decir amén. Decía, Cristo viene ya, el coro decía, Cristo viene ya por un pueblo de Él. Si no estás preparado, a ti te va a aborrecer. Una persona que nos escuchó en alguna quinceañera tocando, que compró un CD, y en aquel tiempo no eran CDs, en aquel tiempo eran cassettes. No, venimos después de los discos, no eran discos, eran ya cassettes, ya estábamos un poquito más avanzados. Compró un cassette y se lo llevó a su pastor, porque quería que nos invitara a tocar a su iglesia. Y cuando el pastor escuchó este canto, que era el que abría la grabación, dijo, no lo vamos a invitar. Porque Dios no es un Dios que aborrece, Dios es un Dios solamente de amor. Un Dios que es amoroso, amoroso, amoroso. Hermanos, no vamos a contradecir ninguna persona que dice que Dios es un Dios de amor. ¿Eso es amor? Si decimos que no es amor, estaríamos yendo en contra directamente de lo que la Biblia dice. Dios es amor. Pero es su amor, hermanos, el que también busca cuidar su santidad. Es ese amor de Dios el que también busca
ejercer juicio, castigo en aquellos que obran mal, disciplina en aquellos que somos sus hijos. O sea, tenemos a un Dios, hermanos, completo. Un Dios que debemos de abrazarlo completamente. No un Dios que debemos de decir, solamente queremos esta parte de Dios, esta parte de amor, sino tenemos a un Dios que así como nosotros somos padres de nuestros hijos, amamos a nuestros hijos y si en verdad los amamos, los disciplinamos. Dios advierte a los suyos, hermanos. Es verdad que hay padres que pasan advirtiendo, hermanos. Hay padres que dicen, ok, ya te traigo un jabón, dicen algunos. Le dicen, te voy a contar hasta 3, 1, 2, y el niño ya sabe, ok, pues tengo hasta la cuenta de 3. En el 1 no tengo que hacer caso, en el 2 no tengo que hacer caso, puedo esperar hasta el 3. A lo mejor hoy en día unos padres más modernos cuentan hasta 10, no sé. Pero hay padres que se pasan advirtiendo a sus hijos y por cuando se portan mal, y muchas veces ese tipo de advertencia y te traigo un jabón y te traigo un jabón y se las pasan advirtiéndole, muchas veces pasa esas advertencias en la memoria de los hijos como, son simplemente palabrerías de mis padres. El castigo nunca va a venir, el juicio nunca va a llegar. Pero en veces, hermanos, un padre que busca justicia, un padre que sabe la diferencia y que quiere corregir a sus hijos y que ama a sus hijos, le dice cuidado. Le dice cuidado, pero él lo hace o ella lo hace no por falta de disciplina, sino porque está mostrando misericordia para su hijo. Hermanos, por ahí hay un dicho, y lo mencionamos algo la semana pasada, el que no recuerda la historia está condenado a repetirla. Qué bueno sería, hermanos, que nuestros hijos pudieran aprender, ¿verdad? Que nosotros nos pudiéramos abrir el cerebro y sacarnos un chip. Yo necesitaría 6 chips, sacarme de mi cabeza para dársela a mis hijas y a mi hijo. Y que ellos pudieran, a través de mi experiencia, de mis fracasos, de las cosas que yo cometí mal, ellos pudieran aprender. Pero no sucede así. Ellos tienen que aprender. Ellos van a tropezar. Algunos tropezarán menos que otros porque unos tendrán el oído más abierto, el corazón dispuesto a escuchar a su padre, a su madre que le dicen, no hagas eso, no vayas por ese camino no te va a conducir a un lugar correcto. Algunos atenderán a esa voz, otros se resistirán. Hoy veremos, hermanos, un pasaje que se podrá mirar oscuro para algunas personas. Para otras personas mirarán lo brillante de Dios en esta escritura. Parece lleno de amenazas, hermanos, pero son advertencias de un Dios que ejerce misericordia para los suyos. En la primera parte, Dios no excusa a quien escoge. Amós 3, 1 al 8 dice así. Oigan esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, israelitas, contra toda la familia que Él sacó de la tierra de Egipto. Solo a ustedes ha escogido de todas las familias de la tierra. Por eso los castigaré por todas sus iniquidades. Y luego comienza una serie de preguntas. ¿Andan 2 hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? ¿Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo? ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella? ¿Se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo? Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará?
El imperativo con el que comienza este pasaje, hermanos, es oigan, oigan. Nos recordamos, hermanos, que el profeta Amós era del sur. Cuando el reino fue dividido, él vivía en el sur, pero Dios lo llamó al reino del norte, de Judá a Israel, porque tenía el Señor palabra de advertencias, palabra de castigo y juicio para el reino del norte. Lo envía y dice, oigan. Era necesario, hermanos, indispensable escuchar este mensaje, porque el que hablaba no era cualquier persona. El que hablaba era el Señor. Hermanos, hay personas que cuando hablan, uno rápido pone atención. Yo no sé cuál será esa persona en su vida. Puede usted pensar en un momento en alguien que cuando habla usted pone atención. Dios, el Señor, no hablaba cualquier cosa, sino que se disponía a hablar palabras que venían en contra de ellos, en contra del pueblo de Israel. El Señor, hermano, se posicionaba delante de ellos para hacerles frente, para decirles que tuvieran el camino por donde iban, para hacer una fuerza contraria en el camino que llevaban. Pensando en otros personajes de las Escrituras, podemos pensar en ese Balaam, que por dinero que le ofrecían para que fuese y maldijese el pueblo de Israel, él preguntaba a Dios, Dios le decía que no, pero insistía, Dios le decía que no. Él finalmente se sube a un burro o a una burra, iba camino y la burra entendió, o el animal, vamos a decir, entendió más pronto que Balaam mismo. Cuando el ángel se posicionó enfrente para detener el camino de Balaam, esta burra miró el ángel que Balaam no veía. Dios envió a ese ángel a salir al encuentro de este camino que llevaba Balaam. Me recuerdo a Saulo de Tarso, un hombre que podemos leer en los versículos primeros o los capítulos primeros del libro de Hechos, cómo él apoyaba el encarcelar, en llevar cautivos a aquellos que predicaban sobre el camino, aquellos que eran discípulos de Jesús, aquellos que iban predicando a Jesucristo. Cómo él consintió en la misma muerte de Esteban. Y él iba camino a Damasco con cartas de las autoridades, cartas que le daban a él autoridad humana para ir a perseguir a los otros cristianos. Él iba camino cuando de repente se le aparece una luz desde el cielo. Y él cae en tierra, porque el Señor se puso enfrente a él para oponer el camino por donde iba. Es similar a lo que está pasando aquí, hermanos. El Señor estaba a punto de hacer unas declaraciones porque venía a ponerse en contra, en oposición al camino que este pueblo de Israel llevaba. ¿Contra quién? Ya lo dije, la familia, dice la Escritura, la familia que él sacó de la tierra de Egipto. Hermanos, era Dios quien lo había hecho, quien había sacado a este pueblo de Egipto, lo había sacado para que fuese un pueblo que lo honrara, que le sirviera. Pero este pueblo se pervirtió en sus caminos. Este pueblo no hizo lo que Dios quería que ellos hicieran. Dios sacó a este pueblo con mano poderosa de la aflicción de Egipto y los llevó a un lugar que manaba leche y miel, hermanos. El pueblo de este tiempo debía recordar. Este pueblo de Israel debía recordar lo que había pasado, cómo el Señor los había librado. Deuteronomio 26, versículos 7, 8 y 9 dicen: entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros, y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que mana leche y miel. Esto estaba en el Pentateuco. Estas eran escrituras que estaban disponibles para el pueblo de Israel en el tiempo que estaba Amós profetizando.
No era algo secreto, no era algo que ellos no conocían. Esto estaba disponible para ellos. Dios fue misericordioso, hermanos. Dios los libró, les dio una herencia maravillosa, pero este pueblo sufría de amnesia. Se le olvidaba. Se le olvidó lo que Dios había hecho. Por eso dije hace unos instantes, el que olvida la historia está condenado a repetirla. El que olvida la historia está condenado a repetirla. En el versículo 12 aquí de este mismo capítulo vemos que Dios entonces les recuerda también su posición privilegiada, hermanos. Ellos eran la familia que Él había escogido de todas las demás. Imagínense, hermanos, que Jesús, ahorita aquí no está un grupo numeroso como el pueblo de Israel, que salió 1,5 millones, 2 millones de personas de Egipto. Obviamente, cuando ya salieron de Egipto, ya era una familia numerosa. Dios escogió primero a Abraham, de entre todos los demás, a Isaac. Después de Isaac llegó Jacob, aunque no fue el primer nacido de Isaac, Dios lo escogió a él. Imagínense que ahorita entrara Jesucristo en este momento y que dijera: de todos ustedes yo voy a escogerte a ti, antes que los demás. Eso es algo de privilegio, hermanos. Eran la familia que Él había escogido de todas las demás de la tierra. Era aún más sorprendente que ganarse la lotería. Era más sorprendente. Esto era especial, hermanos. Era un acto de amor. Solo a ustedes, les dijo, solo a ustedes he escogido. Les estaba recordando al pueblo cómo Dios los había amado, hermanos. Deuteronomio 7, versículos 7 al 8 dice: el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, que eran el más pequeño de todos los pueblos. Les dijo a Israel: mas porque el Señor los amó. Dios no escogió al pueblo de Israel porque fueran grandes, porque fueran especiales, porque merecieran ser escogidos. Dios escoge al pueblo de Israel porque Él los amó. Así como Él escoge a aquellos que son sus hijos, por puro amor los escoge. Pudiéramos pensar y preguntar, hermanos, ¿hizo Dios una buena decisión al haber escogido a este pueblo de Israel? ¿Hizo Dios una buena decisión al escoger a este pueblo como su pueblo? Si analizamos el proceder del pueblo de Israel y miramos cómo Israel se le llamaba la atención, de diferentes maneras se arrepentía, prometía a Dios y luego volvía a caer. Se arrepentía y luego volvía a caer. Si pensamos, hermanos, en el caminar de este pueblo, si analizamos sus acciones, estaríamos tentados en decir: Dios se equivocó. Estaríamos tentados en decir que Dios se equivoca. ¿Cómo es posible que Dios escoge a un pueblo que le falla así? Que solamente recibe de parte de Él bendiciones y termina este pueblo pagándole como le paga. Hermanos, pero si he de ser honesto, yo me admiro, hermanos, que Dios me haya escogido a mí. Dios me conoce. Yo sé cómo yo le he fallado a Dios. No nos sintamos con orgullo porque ahora somos parte de su iglesia. Sintámonos agradecidos con Dios. Debe haber un
un maravillar en nosotros, porque el Señor nos escogió a nosotros. Yo no conozco tu vida, hermano. Yo no conozco tu vida. El Señor la conoce, pero tú la conoces. Y tú sabes cómo le has fallado a Dios. Y aún así Dios te amó y te sigue amando. Hermanos, yo no estoy hablando que yo me admiro que Dios me haya escogido porque me llamó a ser pastor. Simplemente hablo de la elección que Él hizo para salvarme. Él me salvó. Yo te puedo decir, hermanos, con toda y una plena seguridad, el día que yo muera, yo veré al Señor cara a cara. Y no para ser enjuiciado, hermanos, para pasar una eternidad en su presencia, en el cielo. Yo tengo esa seguridad, pero yo me maravillo, hermanos, Él me haya elegido. Gracias a Dios que Él es un Dios soberano. Gracias a Dios que Él no escoge de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho. Dios está en completo control, hermanos. He dicho antes, si Dios no lo controla todo, Él no controla nada. Él controla todas las circunstancias de nuestra vida. Salmo 147:5 dice: grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Isaías 45:9 dice: ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al alfarero: qué haces? ¿O tu obra dirá: él no tiene manos? Hermanos, Dios es un Dios que está completamente en control y es soberano de nuestras vidas. Dios en su soberanía elige a quien Él quiere. Él sabe mejor y no se mueve con parcialidad, hermanos. Es ese Dios que eligió a este pueblo de Israel, comenzando con Abraham y su descendencia. Hermanos, sobre 2 niños mellizos de la misma matriz, del mismo embarazo, 2 niños inocentes que aún estaban en el vientre de la madre, Dios escogió a uno y pasa de largo a otro. Romanos 9:10-13 dice: y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Isaac era el hijo de la promesa de Abraham. Porque cuando aún los mellizos, hermanos, inocentes, sin haber nacido, sin haber cometido, sin saber lo que es un pecado, aún, dice, porque aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y esta palabra parece fuerte, hermanos. A Esaú aborrecí. ¿Qué había hecho Esaú? Era un niño en el vientre de su madre. No había hecho, la escritura dice, no había hecho ni bueno ni malo, pero lo aborreció. No pensemos en ese aborrecer como pensamos nosotros humanamente. Como cuando uno escucha esa palabra de aborrecer, uno piensa odiar, ¿verdad? La palabra del Señor también nos dice que el que no aborrezca a padre y madre por causa de Él, no es digno de Él, ¿no? No nos está invitando a que odiemos a nuestros padres. Simplemente está haciendo una distinción, una elección. Nos dice el Señor: elíjame a mí por sobre todo. Cualquier otra relación es inferior a mí, a la relación que tú debes de tener conmigo. Recuerden, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Él no muestra favoritismo, Él no muestra parcialidad. Y nosotros no le vamos a cuestionar. Él nos escogió, Él nos salvó. Dios escoge aquí a Israel de entre todos, pero por esa misma razón ahora debía castigarles. Dios no tiene favoritos como la humanidad caída y pecaminosa. Dios al que ama, disciplina.
Dios tiene que castigarlos, hermanos, porque si no lo hacía, si no castigaba, dejaría de ser justo. Porque si no los castigaba, dejaría de ser santo. Porque si no los castigaba, dejaría de amarlos. Proverbios 3, 11 al 12 dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Escritura disponible para el pueblo del tiempo de Amós. Ellos debían conocer esta escritura. Debían de recordar esto. El Señor castiga porque los privilegios vienen con más responsabilidad también. Es un principio bíblico. Lucas 12 nos dice que a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Eso también debió haber sido recordado por el pueblo, lo de Proverbios. El pueblo que él escogió debía ser castigado por su pecado. Se enriqueció, hermanos. Este pueblo se enriqueció y había olvidado la justicia. Había menospreciado y abusado del pobre. Y acciones como estas tenían sus resultados obvios. Hay obviedades, hermanos, que nosotros conocemos. Por ejemplo, si a usted le dice que se suba, ¿en qué dirección va? Para arriba. Si le dicen que se baje, ¿en qué dirección va? O sea, está de más decir súbase para arriba o bájese para abajo. Es obvio, ¿verdad? Amós comienza a mencionar obviedades en este momento cuando él empieza a hacer preguntas. En forma de preguntas, él a partir de ese versículo 3 empieza a hacer preguntas que son obvias. No vamos a ir una por una a detenernos en cada una, pero vamos ahora a verlas, pero sin los signos de preguntas. Vamos ahora a verlos como declaraciones. Dice el versículo 3 ahí en la escritura: ¿andan dos hombres juntos y no se han puesto de acuerdo? Es una cosa obvia. Aquí está diciendo, si andan dos personas juntas es porque están de acuerdo. El versículo 4 dice: ¿ruge un león en la selva sin tener presa? Entonces, sin preguntas, si el león ruge es porque tiene presa. La segunda parte del 4 dice: ¿gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo? Sin preguntas, si el cachorro gruñe en su cueva es porque tiene un animal atrapado. El versículo 5 dice: ¿cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella? Sin pregunta, como una declaración diría: si el ave cae en la trampa es porque alguien la puso. Y le puso carnada para que cayera esa ave. El versículo 6: si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Sin pregunta sería: si la gente se espanta es porque suena la trompeta de alarma. La segunda parte del 6: si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Si lo volvemos en declaración sería: si sucede una calamidad en la ciudad es porque vino de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es soberano. El versículo 7, hermanos, Dios dice que Dios nunca hace nada sin revelarlo a sus profetas, como Amós. Él da advertencias. Y el versículo 8 dice: ha rugido un león, ¿quién no temerá? Pues si el león ruge, la gente tiembla. Y él termina diciendo: pues Dios ha hablado. Todo profeta deberá hablar. Bueno, la familia escogida recibe castigo de Dios por el hecho de ser familia escogida. Y Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Era obvio la obviedad, y Él hace estas preguntas obvias para recordarles: es obvio que si yo te escogí, ahora tengo que castigarte, porque el camino donde estás debe de ser corregido. Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Él no cambia. Él es un juez, Él es nuestro Dios justo.
y nuestro Dios paciente. El pueblo de hoy, hermanos, de hoy día, el que pertenece a la iglesia, nos haría bien recordar de dónde Dios nos sacó. ¿O es que sufrimos de amnesia como este pueblo? ¿O es que no leemos la palabra que está disponible para nosotros como ellos tenían a Deuteronomio y a Proverbios disponible para ellos? Y no recordamos, hermanos, para vivir en un estado de ánimo de culpabilidad. Recordamos de dónde Dios nos sacó para que no se nos olvide que debemos de amarle y obedecerle, y que ese mismo recordatorio impulse en nosotros el amor que debemos de tener para Él, un amor que va creciendo cada vez más. Si tú eres un hijo de Dios, Él te ama. Y si Él te ama, Él también te disciplina. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. Versículos 9 al 15, el Dios justo que castiga y disciplina. Proclamen en los palacios, dice el versículo 9, proclamen en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y digan, congréguense en los montes de Samaria y vean los grandes tumultos dentro de ella y la opresión en medio suyo. No saben hacer lo recto, declara el Señor. Los que acumulan violencia y destrucción en sus palacios. Versículo 11, por tanto así dice el Señor Dios, un enemigo rodeando la tierra, echará abajo tu poder y serán saqueados tus palacios. Así dice el Señor, como el pastor rescata de la boca del león 2 patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas que moran en Samaria, en la esquina de una cama y en la cubierta de un sofá. Oigan y testifiquen contra la casa de Jacob, declara el Señor Dios, el Dios de los ejércitos, porque el día que yo castigue las transgresiones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra. Derivaré también la casa de invierno junto con la casa de verano. También perecerán las casas de marfil y muchas casas serán destruidas, declara el Señor. Algo peculiar que está pasando aquí, hermanos. Ahí siga con su Biblia abierta, ahí en el versículo 9. Hay algo peculiar que está pasando aquí. La atención se vuelve a fortalezas o a palacios extranjeros. No del pueblo de Israel, no del pueblo de Judá, que era el pueblo de Dios. Se menciona Asdod desde la tierra filistea. Era una ciudad filistea, Asdod. Se menciona obviamente a Asdod y Egipto, que eran pueblos paganos, no escogidos de parte de Dios. Y a ellos se les pide mirar hacia Samaria. ¿Se fija en el versículo 9? Se dice, miren hacia Samaria, miren hacia el pueblo. Y miren la injusticia y la opresión de esta familia que yo escogí. Esto es una ironía, hermanos. Se les pide a los pueblos paganos ser testigos del pecado de Israel. Eso es algo extremo. Como pedirle a usted, hermanos, que revise un documento escrito en chino. Revísalo por ortografía, por favor. Asegúrese que toda la ortografía esté correcta. Todo esté bien deletreado. Eso es algo increíble. Pero esta orden era rara porque el pecado del pueblo era extremo. Era un pueblo que estaba pecando de una manera inusual que ya había llegado hasta el colmo. Y el versículo 10, hermanos, vemos que el pueblo de Israel no sabe hacer lo bueno. Solo roban y guardan en sus cofres lo que se han robado, les dice el Señor. El versículo 11 dice, por tanto ahora Dios les advierte, un enemigo vendrá, los dominará, los va a saquear. Detengámonos por un momento aquí, hermanos. Esto era una advertencia de parte de Dios. ¿Qué haces tú si yo te dijera, yo tengo un conocimiento, hermanos,
porque por ahí me escuché, que hoy a las 9 de la mañana van a entrar a tu casa a robar. ¿Te quedarías sentado aquí? Que el día de mañana van a entrar a robar. ¿Qué harías, hermanos? Esta noche van a entrar a robar. ¿Qué harías? ¿Te prepararías? A lo mejor vas y compras cámaras, a lo mejor vas y compras un bate que sea de aluminio. No sé, ¿cómo te vas a preparar tú? Pero ¿qué haces ante una declaración tal como esta? Les dice, un pueblo va a venir, los va a saquear, los va a dominar. Esta es una advertencia, hermanos. ¿Qué pasó con Nínive? Cuando Nínive se les dijo, en 30 días será destruido. Ese pueblo se humilló, pidió perdón a Dios y era un pueblo extranjero. No era Israel. Y Dios los perdonó. ¿Qué se esperaba de Israel cuando ellos escucharon esta advertencia? ¿Qué se espera de nosotros, hermanos, cuando escuchamos la palabra de advertencia de parte de Dios sobre nuestro actuar, sobre nuestra vida, sobre nuestra pecaminosidad? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que cambiemos, que busquemos, que nos demos una vuelta de 180 grados, que nos arrepintamos, que vengamos a Él en humillación y le pidamos perdón y cambiemos, le roguemos que Él nos conceda el arrepentimiento. Pero muchas veces solamente hay remordimiento en nuestras vidas. Y hay personas que dicen, ya me he arrepentido simplemente porque confesaron el pecado, pero no se han arrepentido porque siguen en el mismo camino. Eso no es arrepentimiento. Es por eso, hermanos, que debemos de pedirle al Señor, Señor, concédeme el arrepentimiento. Concédeme el arrepentimiento. Quiero honrarte. No quiero solamente confesar algo de la lengua para afuera. Concede que yo me arrepienta genuinamente y de un giro completamente hacia ti, alejándome de aquello que te ofende. A Nínive Dios lo perdonó. Y la advertencia de Dios, hermanos, por medio de Amós, tuvo cumplimiento 44 años después. Un pueblo va a venir y los va a dominar y los va a saquear. 44 años después, en el año 721 antes de Cristo, los asirios sitiaron. Los sitiaron a ellos. Los rodearon y estuvieron por 3 años sitiándolos. Y cuando cayeron, se llevaron al pueblo cautivo como esclavos. Israel había sido una potencia militar. El rey que los lideraba en este momento, Jeroboam II, era un líder militar exitoso. Ellos subieron, Dios los bendijo militarmente, los bendijo con riquezas. Pero esa misma riqueza hizo que su corazón se desviara. Se cumplió lo que Amós 2, 14 y 15 advirtió. Dice, la huida le faltará al ligero y el fuerte no fortalecerá su poder, ni el valiente salvará su vida. El que empuña el arco no resistirá, el ligero de pies no escapará, ni el que monta a caballo salvará su vida. Eso fue lo que pasó cuando llegaron los asirios. Y después de 3 años cayó Israel. A pesar de escuchar esta advertencia de un Dios misericordioso, que los había escogido a ellos, que los amaba, ellos no escucharon. Ellos oyeron, pero no escucharon. Oyeron como quien oye un ruido que pasa por ahí, pero no escucharon, llevando esa advertencia a procesarla en sus mentes. No la llevaron a su corazón,
no vinieron ante Dios arrepentidos. El pueblo no se arrepintió. Hermanos, que la descripción de lo que pasó con el pueblo en el versículo 12 es sumamente triste. Se lo voy a leer a usted, pero de la traducción lenguaje actual, que no uso mucho esta versión, pero me pareció muy interesante cómo esta versión la dice. Dice, cuando un león ataca a las ovejas, el pastor lucha por salvarlas, pero solo alcanza a rescatar 2 patas o un pedazo de oreja. Así también ustedes, israelitas, que ahora viven en Samaria, querrán escapar y llevarse todo, pero solo podrán llevarse la pata de una cama o una alfombra de Damasco. Qué triste, hermanos. Un pueblo advertido por Dios. Un pueblo que dijo, yo te escogí, pero te tengo que castigar porque tu camino es malo delante de mis ojos. Arrepiéntete ahorita. La palabra no está de arrepentimiento, no está ahí, hermanos, pero eso era obviamente lo que Dios deseaba de su pueblo, un arrepentimiento. Pero así como no se arrepintieron, llegó el pueblo asirio. Los extranjeros asirios, un ejército que los dominó, los saqueó y se los llevó cautivos afuera de su pueblo, fuera de su tierra. Se acercaba el día en que el castigo del Señor llegaría y juntamente con castigar al pueblo escogido, Él iba a derribar los altares de adoración pagana, hermanos, porque Dios no permite la adoración a nadie más que a Él. Él iba a derribar altares físicos, pero también iba a derribar altares en el corazón del pueblo. Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. ¿Qué espera de Dios para nosotros el día de hoy, hermanos? Que nos comparemos a este pueblo. Que miremos si las acciones de este pueblo son las acciones que llevamos nosotros, que hemos hecho. Si el camino de este pueblo es el mismo camino que llevamos nosotros. No debes de decir, yo no oprimo a los pobres, yo no menosprecio a los pobres, yo no tengo altares físicos en mi casa donde adoro a un Dios tallado de alguna madera o de alguna piedra. No olvides rápido, no hagas a un lado este pensamiento. Examina tu corazón y examina qué ídolos hay en ti que el Señor quiere que tú elimines de tu vida. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré. ¿A quién le estás dando tú la gloria? ¿A quién estás adorando tú, hermano? El Señor vuelve por un pueblo redimido. Un pueblo, hermanos, que hace su voluntad, no porque en nuestra propia fuerza podamos obedecer a Dios, porque Él nos redimió. Porque su Espíritu vive en nosotros. Porque ahora Él nos da la fuerza para obedecerle. Nos da la sabiduría, nos da en su misericordia advertencias para que cambiemos. Para que busquemos su rostro. Dios en un tiempo iba a acabar con la opulencia de este pueblo de Israel. Iba a derribar, dice ahí, las casas de invierno y las casas de verano y las casas de marfil. Esto todo era un recordatorio, hermanos, de la riqueza que ellos habían acumulado cuando por medio de injusticia, opresión, le quitaban al pobre lo que era de ellos. Pero el pueblo, hermanos, de acuerdo a la historia, persistió en su pecado y no hubo arrepentimiento. Y Dios tenía que cumplir. Hermanos, Dios es fiel, amén. ¿Verdad que Dios es fiel? Cuando leemos un versículo como 2 Timoteo 2:13 nos alegramos y decimos, lo leemos, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse
Él mismo. Él no puede negar quién Él es. Él sigue siendo fiel, Él permanece siendo fiel. Pero nosotros miramos esto solamente de un lado de la balanza. Miramos que Dios es fiel y gracias al Señor, hermanos, porque Dios es fiel. Porque no nos falta la provisión. Tenemos lo necesario. Y si somos honestos, mucho más de lo que necesitamos. Y Dios es fiel, hermanos, en suplir y en contestar y cumplir sus promesas. Pero Dios también es fiel en las advertencias que Él da de disciplina. No ignoremos los dos lados. O no ignoremos el lado que no nos gusta. Dios no se niega. Él es fiel con el castigo también y con la disciplina también. El castigo vendrá especialmente a los suyos por ser el pueblo escogido de Dios. Así vendría. Dios es un juez, hermanos, es nuestro Dios justo y paciente, pero llega el tiempo de disciplina. ¿Cuántas veces nos tiene que hablar Dios? ¿Qué tenemos que pasar para poder entender? Hermanos, Dios no creó a robots. Nos dio la habilidad de poder tomar decisiones. Gracias al Santo Espíritu, hermanos, que vive en nosotros, que nos da la habilidad de seguirlo a Él. Porque sin el Espíritu de Él, nuestra decisión siempre sería de ir continuamente hacia el mal. Gracias a Dios. Pero somos desobedientes a veces. Y Él nos deja, pero con advertencias. Y a veces no atendemos a la voz de Dios. Y Él nos tiene que disciplinar. Un día el Señor Jesús vendrá como ese juez. Un Dios que castigará toda injusticia, todo el que rechazó a Jesús. En aquel día, en el día de su segunda venida, Él juzgará todo pecado y castigará a todos los injustos. Habrán personas en aquel día que pedirán, llamarán a las rocas que caigan sobre ellos para no enfrentar el justo juicio de Dios. Será terrible, hermanos. Un día, ese día llegará, donde Él castigará a todo aquel que ha rechazado, que lo ha rechazado. Pero Él es paciente aún, porque es misericordioso, porque Él advierte. Por eso 2 de Pedro 3 nos dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ese día gran y temible, ese día grande de Dios viene. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro. Cristiano, hermano, que eres hijo de Dios, en un sentido más íntimo, todavía más íntimo que de la manera como Él escogió al pueblo de Israel. En un sentido más íntimo, nosotros somos sus hijos, somos su familia, somos su pueblo. Recordemos, hermanos, que por ser sus hijos, Él no nos exime de disciplina. Pero no recordemos eso solamente sin recordar que Él no nos exime porque nos ama. En alguna ocasión yo cometí el error de decir que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pero es una mentira.
Dios ama a sus hijos. Dios ama a sus hijos. La palabra del Señor dice que el incrédulo, el impío, que Dios está enemistado con él todos los días. Pero si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un hijo de Dios, Dios te ama. Dios te ama. Él es el que te perdonó. Él es el que responde en amor. Es aquella mujer pecadora que Jesús le dice en Lucas 7:47, o que sobre ella dice: por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Cuánto se te ha perdonado a ti, hermanos? ¿Cuánto se te ha perdonado a ti? ¿Amas mucho o amas poco a Dios? Si el Señor pasara en este momento por nuestro pasillo, por nuestra silla, y metiera su mano a nuestro interior, para poder pesar de alguna manera el peso de nuestro amor por Él, ¿pesaría nuestro amor? El que es perdonado, hermanos, ama. Y yo, que el Señor me ha perdonado mucho, debo de amar mucho. El Señor es un Dios de misericordia, hermanos, que advierte, porque nos ama. Él prefiere que nosotros no cometamos aquellos pecados que le ofenden a Él. Él prefiere no tener que ejercer su disciplina sobre nosotros. Pero si lo hace es porque nos ama. Arrepintámonos de nuestros caminos. Eliminemos esos ídolos que hay en nuestras vidas. Eliminemos esas acciones, esos pensamientos de injusticia que hay en nuestros corazones y mentes. Esforcémonos por amar a aquel que nos amó primero. Sigue ahí meditando, hermano, que estás pidiéndole al Señor que te conceda el arrepentimiento de aquellas cosas que aún te falta por entregarle. Mientras que ustedes hacen eso, yo quiero hablarle a aquellos que son no cristianos, pero que son amigos. Aquellos que no son hijos de Dios. Aquellos que son parte de la creación de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Te quiero recordar que si tú rechazas a Jesús, recibirás la consecuencia del castigo eterno. Y ese castigo eterno es un lugar verdadero, un lugar no ficticio o imaginario, un lugar verdadero donde las llamas nunca se apagan. Un lugar donde Dios enviará. Tú podrás decir: ahí van esos cristianos otra vez diciendo que hay un infierno porque quieren causar miedo en nosotros, porque quieren que nosotros nos acoplemos a las diferentes reglas de la Biblia. No es ese el motivo, no es esa la razón por la cual hablo esto. Esta es una advertencia de un Dios que quiere extender, que decidió extender sus manos de salvación a todo el mundo. Si tú rechazas este llamado en este día,
y llega la muerte a tu vida, la consecuencia será un castigo eterno. Rechazar sus mandamientos es rechazarlo a Él. Así es que te digo, ven a Él. Él ofrece gratuitamente la salvación a todos, judíos y gentiles. Él llama de todas las familias de la tierra y te está llamando el día de hoy. Si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas, como en el libro de Romanos capítulo 9, que tú eres ese Dios soberano. Como también nos enseñas, Señor, en ese capítulo 10, esa responsabilidad del hombre. Nosotros, Señor, somos responsables como hijos también delante de ti. Tú disciplinas a tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguirte mejor cada día, amarte el día de hoy más que lo que te amamos ayer y amarte el día de mañana más de lo que te amamos el día de hoy. Y que ese amor se muestre por medio de nuestra obediencia a ti, Señor. Ayúdanos, porque sin ti no podemos. No podemos. Y también ruego, Señor, por aquellos que no son tus hijos, Señor, que han escuchado este mensaje de advertencia. Quita las vendas, Señor. Concédeles al arrepentimiento, Padre. Dales fe en tu Hijo Jesucristo, para que puedan venir a un conocimiento completo de quién tú eres, Padre. Gracias te damos por tu palabra. Que no caiga en vasos rotos, en sacos rotos, sino que podamos ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos confiando que tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén.